Muy bien. Bien, entonces vamos a empezar la explicación de nuestro experimento. En este caso, vamos a hablar del agua, de la densidad del agua, ¿ya? Para ello, nosotros hemos pedido algunos materiales ya que ustedes ya lo tienen, ¿ya? En este caso, vamos a utilizar, por ejemplo, 4 vasos. ¿Ya? Tratemos de que los vasitos sean pues transparentes, como lo vemos aquí, 4 vasos transparentes, ¿ya? En este caso vamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, tenemos aquí le hemos puesto aquí los nombres, ¿ya? Los nombres a los vasitos, ¿no? Del material que vamos a adherir o vamos a echar, ¿no? Vamos a introducir, ¿no? En este caso, sal. Aquí vamos a utilizar azúcar. Vamos a echar aquí bicarbonato. Y aquí el último vaso lo vamos a dejar agua sola. Por eso le hemos puesto agua, ¿ya? Entonces aquí tenemos los 4 vasitos, ¿ya? Con cada uno de los ingredientes que vamos a echar. ¿Ya? Entonces, procuremos que el agua no sea mucha, también para no utilizar mucha sal, para no utilizar de repente mucho bicarbonato. No. La idea es que nosotros tratemos de darnos cuenta, observar qué es lo que pasa, ¿no? Cuando nosotros introducimos algunos, en este caso, sustancias, ¿no? A nuestra agua que tenemos aquí, ¿ya? Muy bien, entonces para ello, ¿no? También vamos a utilizar estas cuentas que tenemos aquí. Son unas bolitas, ¿no? Son unas bolitas, ¿ya? De cuentas, ¿ya? Yo he comprado aquí muchas bolitas que tenemos para utilizar. También vamos a utilizar obviamente la cuchara, ¿sí? La cuchara que tenemos en casa. Vamos a utilizar esta cucharita como para medir más o menos la cantidad que vamos a utilizar en cada uno de estos vasitos con agua, ¿ya? También tenemos, obviamente que aquí también tengo sal, obviamente que aquí también tengo azúcar. Y también el bicarbonato que me he comprado. Esto lo podemos encontrar en el mercado, en las tiendas que lo venden, ¿ya? Entonces ya tenemos todos los materiales que vamos a utilizar. Los vasitos ya están preparados y luego vamos a proceder. El primer vasito nos dice sal, entonces vamos a agarrar aquí, ¿no? Vamos a utilizar 2 cucharadas de sal. Obviamente aquí tenemos una, ¿no? Vamos a utilizar 2 cucharadas de sal, ¿ya? Lo vamos a introducir. Obviamente que la vamos a mover, ¿no es cierto? Tenemos que disolver el agua con, vamos a mover el agua con la sal hasta que desaparezca, ¿cierto? Hasta que desaparezca. Muy bien, lo estamos moviendo, bien movido, bien movido, bien movido. ¿Sí? Vamos a coger aquí. Ya, lo vamos a mover, ya, hasta que se disuelva la sal. Ya, muy bien. Ahí en algunos casos podemos, dice también, echarle un poquito más. Vamos a echarle un poquito más como para que ya no estemos introduciendo más. La idea es que lo movamos muy bien hasta que se disuelva ¿no? La sal en este caso, ¿ya? Muy bien, ya tenemos ahí el agua con sal. Obviamente que ha cambiado de color, ¿no es cierto? Muy bien, tenemos ahí, vamos a darle una pequeña limpieza a nuestro. Luego, en el segundo vasito, ya, a ver, vamos a utilizar azúcar. En este caso yo tengo este azúcar. Así que el azúcar que tengamos en casa, la que utilicemos, ¿no es cierto? Ya, en este caso vamos a utilizar el azúcar y la vamos a mover también esta agüita. El azúcar es rubia, así que se va a ver así de este color medio marroncito. Ya, entonces la vamos a mover. Ya, ahí lo mueven en casa bien, hasta que se disuelva el azúcar, ¿no? Y un poco más lo vamos a mover. Ya está, vamos a ver un poco más.
a ver, ¿qué pasa con el agua? ¿Qué pasa cuando cuando echamos sal en el agua? ¿Qué pasa cuando echamos azúcar al agua, por ejemplo, ¿no? Ya, entonces, ya más o menos ahí, ¿ya? Y en el tercer vasito, bueno, yo tengo esta cantidad de bicarbonato, vamos a echarle a esta agüita. A ver, vamos a echarle este bicarbonato, ¿no? A ver, ¿qué va a pasar? Muy bien, ya le eché. Y ahora también lo vamos a mover, ¿no? Lo vamos a mover el agüita. ¿Qué pasa con esta agua? Ya le hemos echado un poco de bicarbonato, ¿no? A ver, lo movemos bien. Ya, a ver, ahora sí. Vamos a mover bien también este último vaso que se ha quedado regular. Y ya está, creo que ya se disolvió casi todo. Ya, el azúcar también. Vamos a disolver. Muy bien, perfecto. Ahora sí, ya tenemos nuestros 3 vasitos, ¿no? Nuestros 3 vasitos con estos materiales, ¿no es cierto? Ahora vamos a introducir nuestras cuentitas, ¿ya? Podemos utilizar, dependiendo, vamos a utilizar 3, ¿no? A ver, 3. Ajá, 3 digamos, en el vasito con agua, con la sal, ¿ya? Y 3 aquí. Ya, vamos a ver qué pasa. A ver, acá vamos a utilizar, acá también vamos a utilizar 3. Miren lo que va a pasar acá, ¿ya? Yo quiero que ustedes observen aquí qué ha pasado, ¿ya? Y luego también aquí vamos a utilizar 3, ¿no es cierto? 3. O podemos echarle un poco más de repente, ¿sí? Un poco más. Ya, un poco más. Ya. ¿Qué ha pasado por acá? Ya, acá también podemos echarle un poco más, dependiendo. Ya, acá podemos echarle un poco más. Y acá también podemos echarle un poco más. Ya. Bien, aquí tenemos ya. Bien, ¿qué ha pasado? ¿No? Miren, observemos lo que ha pasado, ¿no? En el vaso con sal, en el vaso con azúcar, en el vaso con bicarbonato, en este caso, y en el agua sola. Si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer, vamos a dar el ejemplo del agua sola con el agua con sal, ¿ya? Con el agua con sal. En el caso del agua con sal, por ejemplo, y en el agua con azúcar, ¿no? ¿Ya? Con el agua con azúcar. Bueno, aquí yo puedo observar, ¿no? Que aquí hay ligeramente burbujas, unas pequeñas burbujitas acá, ¿ya? A los costados, ligeramente, ¿ya? ¿Qué ha pasado con las cuentas que yo he introducido, ¿no? En este vaso con sal? Ha pasado que automáticamente, ¿no? Las bolitas, ¿no? Las cuentas han flotado, ¿no es cierto? Entonces, con ayuda de las burbujas que pues están ligeramente a los costados, por lo mismo que tiene sal y la sal pesa, al momento que el agua pesa, se va a no colocar en la parte inferior, en la parte de abajo del vaso. Y lógicamente que en este caso las cuentas, ¿no? Al no pesar mucho, van a flotar, ¿no? Eso es lo que sucede también con nuestro vaso con azúcar, ¿no es cierto? En este caso, ¿ya? Si nosotros nos podemos dar cuenta aquí en el vaso con azúcar, no vemos, digamos, no vemos burbujas como lo hemos visto aquí, ¿ya? Entonces, esa sería la diferencia, ¿no? En este caso.
Ahora, en el vaso con el bicarbonato, ¿qué ha pasado? Hay algunas cuentas, ¿no?, que se han quedado en la parte inferior, ¿no?, en la parte de abajo del vaso. Y algunas que otras están pues en la parte superior. Si nosotros observamos atentamente qué es lo que hay en el agua, ¿no?, a través, por ejemplo, del material que hemos utilizado, el bicarbonato, entonces nos damos cuenta que hay, no, digamos, hay muchas burbujitas alrededor o hacia las paredes del vaso. Ya hay muchas burbujitas y nos estamos dando cuenta. Ustedes lo van a observar en su casa ahora que lo realicen, ¿no? Hay muchas burbujitas pequeñitas alrededor del vaso, en la pared, ¿no?, en las paredes del vaso, ¿ya? Entonces eso hace que en algunos casos, por ejemplo, algunas cuentas pues floten, ¿no? Y otras que están debajo pues no tienen mucho peso en este caso, por eso se han quedado debajo, ¿no? Aquí vemos esa observación. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿No? Aquí vamos acá. ¿Qué ha pasado, ¿no?, con las, digamos, con el vaso, con el agua solo? Vemos aquí que como al no tener, por ejemplo, sal o azúcar, obvio, en este caso el bicarbonato, entonces el agua, ¿no? Eh, el agua tiene más peso que las cuentas, en este caso, ¿no? Entonces, el agua sola, ¿no?, con ningún componente adicional, ¿no?, pesa más que cualquier otra cosa. Por lo tanto, el objeto que yo introduzca dentro de este vaso con agua sola, ¿no?, digamos, no, va a pesar más que el agua, en este caso, ¿no? Entonces, al momento de introducir, ¿no?, al momento de introducir estas cuentas, las cuentas van a pesar más que el agua, ¿no? Aquí el agua no pesa, ¿no? El agua no pesa aquí, no tiene peso. ¿Cuál pesa más? Pesa las cuentas, y por eso que las cuentas están debajo, ¿no?, en la parte inferior del vaso con agua. Entonces, mientras más peso tenga, se va a introducir, se va a poner en la parte inferior, ¿no?, en la parte inferior del vaso con agua. Miren estas dos diferencias. En este caso vamos a poner, ¿no?, digamos, estas dos diferencias, ¿no?, que nosotros podemos observar, ¿no? Entonces, vemos aquí el agua con sal, que en este caso hace que el agua sea menos densa, ¿no? Claro, menos densa, ¿no? Y por eso, perdón, más densa, ¿no? Más densa el agua con sal, y hace que los objetos floten. ¿Por qué? Porque el agua tiene más peso, ¿no? Más peso, y se coloca en la parte inferior. En este caso, el agua sola, ¿no?, el agua sola, digamos, no tiene peso, es menos densa, ¿no?, menos pesada, ¿no? Y hace que en todo caso esté en la parte superior. ¿Cuál pesa más en este caso? En este caso pesa más las cuentas, ¿no? Las cuentas pesan más, por eso se han colocado en la parte inferior del vaso con agua, ¿ya? Entonces, el agua con sal es, en este caso, ¿no?, más densa, el agua con sal, y el agua sola es menos densa. Más pesado, menos pesado el agua, ¿sí? Estamos hablando del agua, ¿sí? Entonces, el agua con sal en este caso sería, ¿no?, más pesada, y el agua sola en este caso sería menos pesada, ¿no? Entonces, en casita ustedes van a hacer este experimento, ¿ya?, que está bien fácil para que ustedes lo puedan ver. Entonces ya conocemos por qué los objetos flotan, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado este experimento en casita, y lo pueden hacer en compañía también de sus papás, de sus amigos, de sus hermanos, ¿no? Entonces, practiquemos un poquito más estos experimentos en casita. Espero que les haya gustado. Nos vemos en otro experimento.